Soy Luis Carballosa, quien os habla, para comentar con vosotros en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos desde el 13 al 18. Quizá ya he hablado acerca de estos versículos, pero quiero repasarlos de nuevo, porque estos versículos, como todo lo que dice la Biblia, estos versículos son importantes. En estos versículos se nos narra cómo el Señor escogió a 12 hombres, 12 hombres a los que se les llama apóstoles. La palabra apóstol viene de un verbo griego, el verbo apostelo, que significa enviar. De manera que apóstol es uno que es enviado. El Señor Jesucristo escogió a 12 hombres y los envió a proclamar el mensaje del reino. De paso, uno de esos hombres fue Pedro. La palabra Pedro significa piedra, roca, y probablemente eso describe el carácter de aquel hombre que fue el principal de los apóstoles, que predicó el sermón, tremendo sermón, el día de Pentecostés, el sermón más potente y con un tremendo significado, solo superado por el Sermón del Monte que Cristo predicó y que está en el Evangelio según San Mateo, capítulos 5 y 6. Esa parte del Evangelio según San Mateo, y capítulo 7. Bueno, dice aquí en Marcos capítulo 3, versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. No a los que querían, muchos querían seguir a Jesús, pero él escogió a un puñado de hombres. Él llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Él los llamó y ellos vinieron a él. Importante aquí es observar qué hombres llamó Jesús. No llamó a intelectuales, no llamó a profesores universitarios, no llamó a políticos, llamó a un puñado de pescadores. Eran hombres rudos, eran hombres mal hablados. El apóstol Pedro era un hombre mal hablado, decía malas palabras, era violento, y los otros seguramente no estaban
muy lejos, no eran muy diferentes de Pedro. Pero observe, Cristo no los llamó por lo que ellos eran. Cristo los llamó por lo que Él iba a hacer de ellos. El Señor Jesucristo iba a transformar sus vidas. Nadie que entra en contacto con Cristo sigue o continúa siendo igual. El Señor Jesucristo transforma la vida de todo aquel que viene a Él. Y dice en el versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Esos 12 aprenderían de Cristo y el Señor los enviaría a predicar. Y que tuviesen autoridad. El Señor les dio exousia, autoridad, poder para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Sanar enfermedades tiene que ver con la parte física. Echar fuera demonios con la parte espiritual. De manera que el Señor actuó en ambos aspectos de la vida de la persona, en el aspecto físico y en el aspecto espiritual. Y se nos nombra aquí, se nos dice aquí a quienes llamó: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Su nombre era Simón, pero el Señor le puso por sobrenombre Pedro por su carácter duro, rudo. Pedro significa piedra. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Observe a quienes escogió el Señor: a Simón, Pedro, la roca, piedra, y a Jacobo y a Juan, su hermano, hijos de Zebedeo, a quienes el Señor apellidó Boanerges, es decir, hijos del trueno, personas rudas, duras. Pero el Señor no los escogió por lo que ellos eran, sino por lo que Él iba a hacer de ellos. Y es así siempre. Cristo no escoge a nadie por ser quien es o por lo que es, sino por lo que Él va a hacer de ellos. Escogió a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo. Mateo es Leví, Mateo. Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. De paso, Tomás era aquel incrédulo que si no veía, no creía. Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. El Señor escogió una variedad de personas y, como he dicho ya, no los escogió por lo que ellos eran, los escogió por lo que Él iba a hacer con ellos y de ellos. El Señor no te escoge a ti por lo que tú eres, ni a mí por lo que soy. Él nos escoge por lo que Él va
a hacer con nosotros. Él nos va a hacer nuevas criaturas para que les sirvamos y para que proclamemos su santo nombre. Querido escuchante, querido hermano, querida hermana, el Señor te ha escogido no por lo que eres, sino por lo que Él hace contigo. Él hace de ti una nueva criatura, como le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Nacer de nuevo. Una nueva criatura para proclamar su nombre. Que Él nos sostenga, nos levante, nos bendiga, que su Espíritu nos ilumine para que seamos fieles siervos de Dios. Que a Él sea la gloria y la honra, ahora y por siempre. Amén y amén.